¿Se está acabando el universo? A simple vista, parece una pregunta difícil de responder. Más allá de alguna explosión estelar ocasional o el choque de agujeros negros, el cosmos en sus escalas más vastas aparenta ser un lugar estático, como una imagen fija atrapada en una narración extensa e inalcanzable. Sin embargo, un físico sueco llamado Erik Holberg quiso profundizar en este misterio. Aunque hoy su nombre apenas resuena, incluso entre los expertos en astrofísica, en 1940, en un gimnasio a oscuras en Estocolmo, ideó un experimento tan ingenioso que podría rivalizar con los de Galileo en el Renacimiento. Con ello, se convirtió en el primer científico en vislumbrar el devenir de millones de años de la historia cósmica. Su planteamiento era simple. En aquel gimnasio, Holberg y sus estudiantes instalaron 74 estaciones, cada una con una bombilla brillante y un sensor fotosensible para medir la luz recibida. Cada estación simbolizaba una fracción de una galaxia, un fragmento de masa capaz de interactuar con su entorno y ser afectado por él. La luz representaba la gravedad, cuya intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. Dividió las estaciones en dos grupos, delineando la forma aproximada de dos galaxias espirales a punto de fusionarse. Con precisión metódica, puso las bombillas en movimiento. Midió la intensidad y dirección de la luz en cada estación para calcular dónde debería ubicarse cada una, como si hubiera avanzado 1.000.000 de años en el tiempo. Repitió este proceso de medición y traslado una y otra vez. Así, Holberg creó la primera simulación analógica del cosmos. Observando el desarrollo de las galaxias ante sus ojos, Holberg contempló una belleza sublime. El alargamiento de las galaxias y los elegantes arcos de colas de marea que emergen en una fusión. Pero también percibió algo más en aquel suelo cubierto de bombillas y sensores. Vio la muerte de las galaxias. Holberg presenció un universo en transformación, y entendió que el cosmos que conocemos y admiramos, repleto de galaxias radiantes organizadas en una red cósmica, no es eterno. Hace miles de millones de años, el universo estaba sumido en tinieblas antes de que las primeras estrellas se encendieran. Y, según las implacables leyes de la expansión cósmica, llegará un momento en el futuro remoto en que el cosmos regresará a esa oscuridad. En su gimnasio ensombrecido, Holberg captó esa fugacidad, pero no pudo ver, sin herramientas más avanzadas, que el universo ya está encaminado hacia su ocaso, mucho más allá de su apogeo. Hoy, siguiendo los pasos de Holberg, combinamos simulaciones computacionales sofisticadas con observaciones detalladas para descubrir que gran parte del universo ya ha perecido. Vivimos en la era del ocaso cósmico, y el futuro nos depara un declive inevitable. En cierto modo, esta es una historia de traición. Las mismas fuerzas que dieron vida a las estrellas terminan volviéndose contra ellas, destruyéndolas desde dentro. En la década de 1930, Grover Reber fue rechazado para trabajar en los laboratorios Bell, donde soñaba con explorar el cielo en busca de señales de radio. En lugar de rendirse, construyó en su jardín el telescopio de radio más avanzado de su tiempo, utilizando, entre otras cosas, piezas de un camión Ford modelo T. Un logro notable. Cosas que nunca volveremos a ver. Hace 4.500 millones de años, tras su formación, la Tierra era un auténtico infierno. Un rugido ensordecedor resonaba en el joven planeta mientras su corteza se fracturaba y desplazaba. Rocas fundidas brotaban y se deslizaban por un paisaje en constante cambio. La superficie alcanzaba temperaturas de 1000 grados, y la atmósfera, casi inexistente, apenas se distinguía de la composición de una nebulosa solar. En el cielo, sobre este caos ardiente, estaba la Luna, pero no la que conocemos. 15 veces más grande de lo que la vemos hoy, brillando con un rojo apagado. Este satélite joven dominaba el horizonte como un augurio inquietante. ¿Qué cambió entre entonces y ahora para darnos la Luna apacible y distante de hoy? Se aleja lentamente. Lo sabemos gracias a la medición láser lunar,
una técnica que dispara pulsos láser a la Luna y mide el tiempo de retorno. La precisión mejoró con los reflectores ópticos colocados por las misiones apoyo. Los cálculos indican que la Luna se aleja 1 centímetro por año, un viaje que completaría en unos 15.000 millones de años, aunque para entonces el Sol ya habrá consumido la Tierra. Nuestro cielo nocturno no es estático. En escalas cósmicas, el retroceso de la Luna es solo un ejemplo menor. El universo entero está en constante transformación, a gran y pequeña escala. Los astrónomos renacentistas se sorprendieron al descubrir que los cielos eran tan dinámicos como la vida terrestre. Al darse cuenta de que la Tierra se movía, la idea de un cosmos fijo e inmutable se desmoronó. Los cometas no eran simples fenómenos atmosféricos, eran visitantes efímeros del sistema solar exterior. Las estrellas brillantes que aparecían y se desvanecían en el cielo eran las muertes de soles masivos. Las nebulosas no eran nubes, eran cunas o tumbas de estrellas. El universo se reveló como un lugar en cambio perpetuo. Por ello, hay cosas que aún no han nacido y cosas cuyo tiempo ya pasó, cosas que nunca veremos de nuevo. El universo primigenio era radicalmente distinto al actual. Sus inmensas energías pudieron crear partículas exóticas como monopolos magnéticos o defectos topológicos como cuerdas cósmicas, hoy desaparecidos. Hubo un tiempo en que el universo forjaba elementos nuevos. El hidrógeno y el helio primordiales se formaron en la densa sopa nuclear minutos después del Big Bang. Generaciones de estrellas vivieron y murieron, creando elementos más pesados que enriquecieron el cosmos, dando origen a planetas, océanos y moléculas que permitieron la vida. Pero los elementos pesados nacen en estrellas. Salvo raras excepciones, todo el hidrógeno del cosmos se creó en unos pocos minutos tumultuosos tras el inicio del universo. Hubo un tiempo en que el cosmos era irreconocible. A unos 380.000 años del Big Bang, el universo era un plasma a más de 10.000 grados Kelvin. Al cambiar a un estado más parecido al actual, liberó una oleada de radiación, creando el fondo cósmico de microondas, un evento único que hoy apenas percibimos. Nunca volverá a ocurrir. Hubo un tiempo sin estrellas, sin galaxias, sin planetas. Un tiempo en que las primeras estrellas, soles supermasivos ya extintos, iluminaron el cosmos. Un tiempo de galaxias caóticas colisionando y estrellas naciendo en abundancia. Ese tiempo ha terminado. El descubrimiento de la expansión. La historia del cambio cósmico comenzó con Edwin Hubble, quien descubrió que las galaxias se movían, la mayoría alejándose. El universo se expandía, desafiando la idea de un cosmos estático. En un universo estático, todo sería uniforme. No importarían la dirección ni la profundidad de nuestras observaciones. Veríamos los mismos tipos de galaxias, actividades y estructuras. Pero no es así. Hubble también expandió nuestra percepción del tamaño del universo. Antes de él, muchos pensaban que la Vía Láctea era todo. Sus mediciones de galaxias distantes aumentaron el universo de 300.000 años luz a 280 millones. Durante la primera mitad del siglo XX, las estimaciones crecieron con telescopios más potentes y métodos precisos, alcanzando 4.000 millones de años luz para 1955. A finales de los años 50, las primeras encuestas de radio revolucionaron todo. Los físicos hallaron fuentes de emisión de radio de intensidad asombrosa, llamadas objetos cuasi-estelares o QSOs, luego abreviados como cuásares. Eran fuentes de energía electromagnética tan brillantes que podían opacar a millones de galaxias. Y lo más sorprendente, no había cuásares cercanos. Todos estaban a miles de millones de años luz. El universo creció nuevamente. El cuásar más lejano de los años 60 estaba a 12.000 millones de años luz, y el más distante hoy, a 13.000 millones, existió apenas 600 millones de años tras el Big Bang. Los cuásares eran criaturas del universo joven, activos en un tiempo remoto. En un universo estático, esperaríamos cuásares cercanos,
pero no los hay. El universo era diferente entonces, con condiciones únicas para su formación, condiciones que ya no existen. Este cambio está ligado a la expansión cósmica, pero no solo los cuásares han cambiado, las galaxias mismas son distintas. Observaciones del telescopio espacial James Webb muestran un universo joven con galaxias pequeñas y débiles, lejos de las grandes espirales y elípticas actuales. La galaxia Z14, hallada 282 millones de años tras el Big Bang, rebosa de estrellas nuevas. Aunque no es pequeña, comparable a la pequeña nube de Magallanes, tuvo el potencial de crecer en un coloso galáctico en 13.500 millones de años. Las encuestas cósmicas revelan que la red cósmica, la disposición de galaxias a gran escala, evolucionó desde un gas difuso hasta la compleja malla actual. Un cosmos, en cambio, confirma que el universo tiene una edad finita. Pero su expansión continua implica algo más. El universo morirá. Y ya está en camino. El inicio del fin. Introducimos las leyes físicas en una computadora, establecemos condiciones iniciales de una era temprana, añadimos los ingredientes conocidos y dejamos que la simulación evolucione. Eric Holberg fue el primero en recrear el cosmos en un laboratorio, pero no el último. Hoy, 80 años después, los gimnasios han sido reemplazados por supercomputadoras y las bombillas por simulaciones de cuerpos en la simulación Illustris TNG, creada por Volker Springel y Lars Ehrenquist, usa casi 100.000 núcleos para modelar una fracción del universo visible. Su código rastrea la evolución del gas en estrellas y la formación de estructuras cósmicas. Un objetivo clave de Illustris TNG es desentrañar los mecanismos detrás del auge y declive de las galaxias. Observaciones del telescopio espacial James Webb muestran que las galaxias surgieron pocos cientos de millones de años tras el Big Bang. Eran pequeñas, menos del 1% de la masa actual de la Vía Láctea, y tenues. Pero crecieron rápido, alimentándose del material circundante. Simulaciones como Illustris TNG revelan flujos de gas hacia las galaxias, mezclándose para formar estrellas. Todo ocurría lentamente, con movimientos sutiles en la oscuridad, conspiraciones de gravedad y fragmentos de materia. El universo, con apenas 100 millones de años, era una fracción de su tamaño actual y estaba envuelto en tinieblas. Los fuegos de la nucleosíntesis que crearon los primeros elementos eran un eco lejano. Pero, con el tiempo, nubes difusas se encontraron. Su gravedad atrajo más material, y en una región ignota del cosmos frío, se encendió la primera chispa. Los elementos primordiales, aplastados por su propia gravedad, iniciaron la fusión nuclear. Fue la primera liberación de energía en 100 millones de años, la primera luz nueva. El cambio había llegado, el amanecer cósmico despuntaba. Esas primeras estrellas no terminaron su labor. Racimos de gas y estrellas recién nacidas se agruparon, resguardando su calor contra la oscuridad fría. Más gas se acumuló en estos refugios, formando esferas simples, luego discos. Las perturbaciones gravitacionales crearon brazos espirales de luz estelar. Así nacieron las primeras galaxias, destinadas a dominar el universo visible. Uno de los mejores lugares para observar el cielo es un desierto remoto, lejos de la contaminación lumínica. El desierto de Atacama, en el norte de Chile, es ideal. Extendido por cientos de kilómetros junto a los Andes, este desierto árido ofrece observaciones excepcionales. Con la vista adaptada a la oscuridad, el ojo humano puede distinguir hasta 3.000 estrellas. Es el lugar perfecto para un conjunto de telescopios. El Atacama Large Millimeter, Submillimeter Array, o ALMA, situado a 5.000 metros, es un interferómetro de 66 antenas que penetra profundamente en el cielo. En 2015, el astrónomo japonés Hideki Umehata usó ALMA para mapear el protocúmulo SSA-22, un coloso naciente a 12.000 millones de años luz, envuelto en filamentos de materia. Con 200 millones de años luz de diámetro,
Sus burbujas de gas, talladas por galaxias jóvenes, medían 400.000 años luz. SSA-22 fue uno de los primeros cúmulos galácticos, y ALMA nos llevó a su cuna. Sin embargo, en apenas 3.000 millones de años, estas galaxias comenzarían a colapsar. Pero, por un tiempo, fueron espléndidas. Cuando las galaxias empezaron a formarse, el gas universal se fragmentó en filamentos y láminas. En sus intersecciones, surgieron las galaxias, conectadas al cosmos por cordones umbilicales que extraían recursos para crecer, produciendo estrellas a un ritmo vertiginoso. En su apogeo, entre 3.000 y 3.500 millones de años tras el Big Bang, las galaxias formaban estrellas 10 veces más rápido que hoy. Si un ser inteligente hubiera vivido en un planeta de ese universo joven, no habría necesitado un telescopio como ALMA para ver maravillas estelares, bastaba con alzar la vista. Hoy, nuestro cielo está dominado por las estrellas más brillantes. Soles como el nuestro son demasiado débiles para verse a distancias interestelares. Pero en la era de mayor formación estelar, se habrían visto más de 30.000 estrellas. Esta era, el mediodía cósmico, fue el cenit del universo. Gloriosa, pero efímera. El universo actual es distinto. La formación estelar se limita a lugares específicos, como la nebulosa NGC 346 en la Gran Nube de Magallanes. La mayoría de las galaxias son tranquilas, casi dormidas. La Vía Láctea produce solo unas 7 estrellas al año. 7 en una extensión de más de 100.000 años luz. En una vida humana, apenas nacerán 500 estrellas en nuestra galaxia, considerada activa para nuestro tiempo. ¿Qué pasó en los más de 10.000 millones de años desde el mediodía cósmico? ¿Por qué es el universo menos prolífico hoy? Construidas a prisa, las galaxias del universo temprano eran pequeñas y desordenadas, sin brazos espirales ni equilibrio. Dentro, fuerzas colosales luchaban por el control, como bandas rivales disputando territorios. El gas llegaba por filamentos cósmicos, desencadenando colapsos de nubes cercanas. Estas, al desestabilizarse, se fragmentaban en cientos o miles de regiones de formación estelar. La encuesta extragaláctica profunda avanzada, JADE, del telescopio espacial James Webb, liderada por Marcia Rieke, buscó estas manchas de luz, representando millones de estrellas naciendo al unísono. Cuando esas estrellas morían, sus explosiones de supernova enviaban ondas de choque, reiniciando el ciclo de formación estelar. Cada galaxia era un torbellino de caos. Y no solo internamente. Muchas galaxias robaban material unas a otras. La encuesta Candles, el mayor proyecto del telescopio espacial Hubble, usó 60 días de observación entre 2010 y 2013 para capturar imágenes de 250.000 galaxias. En el universo joven, más compacto, las galaxias competían por recursos. Sus interacciones no siempre eran suaves, a veces eran devoradoras. La Vía Láctea guarda huellas de su pasado violento, no evidentes a simple vista. Catálogos de miles de millones de estrellas han permitido distinguir las nativas de las absorbidas. Se han identificado restos de fusiones, cúmulos globulares intactos, corrientes elongadas como la de Sagitario, o poblaciones asimiladas como la salchicha de Gaia. Cada encuentro desató nuevas oleadas de formación estelar. La fusión con una galaxia menor era canibalismo, con una igual, un frenesí estelar sin precedentes. En casos extremos, las interacciones gravitacionales de galaxias fusionadas producían estrellas a un ritmo 1000 veces mayor que la Vía Láctea actual. Pero el factor clave en la formación estelar era el polvo, simple y humilde. Hoy, el polvo cósmico, granos microscópicos de compuestos químicos, abunda. Es visible en la luz zodiacal, un brillo tenue tras la puesta del Sol, causado por la luz solar reflejada en el polvo interplanetario. La Tierra acumula toneladas de este polvo anualmente. El polvo es crucial para formar estrellas.
El gas caliente no colapsa por sí solo, permanece como nebulosa por millones de años. El polvo enfría el gas, emitiendo radiación, permitiendo su contracción hasta alcanzar la densidad para la fusión nuclear. Pero el universo joven carecía de polvo, solo con hidrógeno, helio y trazas de litio y berilio. Las primeras estrellas, al morir, crearon elementos pesados que formaron polvo. Observaciones de ALMA muestran galaxias jóvenes envueltas en brumas polvorientas. Esta actividad frenética produjo más estrellas en los primeros 3.000 millones de años que en los 10.000 millones posteriores. El mediodía cósmico fue el clímax. Y luego, decayó. El mediodía pasó al atardecer, y hoy vivimos la noche cósmica. Las galaxias crecieron, la Vía Láctea es 10 veces mayor que entonces, pero el ritmo de formación estelar es lento. Salvo excepciones, las galaxias son apacibles, algunas muertas. Rojas y muertas. Hace 80 años, si Holberg hubiera ajustado su simulación con galaxias de masas precisas fusionándose de manera específica, habría recreado algo familiar, la galaxia M87. Cuando Charles Messier publicó su catálogo de objetos celestes en 1781, no sabía que el número 87 era especial. Su pasión eran los cometas. Según François Arago, Messier, al perder un cometa por atender a su esposa moribunda, exclamó: había descubierto 12. ¡Ay, que Montaigne me robe el 13! Luego, recordando a su esposa, añadió: ¡ah, esta pobre mujer! Y lloró por su cometa. Su catálogo evitaba confundir objetos difusos con cometas. M87 no era un cometa, era una galaxia elíptica. M87, un coloso con billones de estrellas, carece de discos o brazos espirales. Es distinta a la Vía Láctea y sus vecinas. M87 está muerta, un cementerio galáctico. Hace miles de millones de años, brillaba con cientos de estrellas nuevas al año. Ya no. Los astrónomos llaman a galaxias como M87, rojas y muertas. Sus estrellas, mayormente enanas rojas tenues, conviven con restos de sus antepasados, agujeros negros, estrellas de neutrones, enanas blancas, planetas y escombros de sistemas solares extintos. Cientos de miles de millones de galaxias elípticas yacen en el cosmos como cadáveres de una batalla. Aunque solo el 20 a 30% de las galaxias son elípticas, albergan el 40% de las estrellas por su tamaño masivo. Su número crecerá, es el destino de todas, incluida la Vía Láctea. No comprendemos del todo cómo mueren las galaxias, pero no es un solo culpable, sino varios eventos que sofocan la formación estelar. Los mismos procesos que la impulsaron ahora la detienen. Las galaxias son víctimas de su propio éxito. Los astrónomos llaman apagado al proceso que extingue la formación estelar, relegando a la galaxia al grupo rojo y muerto. Múltiples mecanismos contribuyen, pero todos conducen al mismo fin. A veces, un período intenso de formación estelar es suficiente. Miles de estrellas masivas emiten radiación y vientos estelares que calientan el gas interestelar, impidiendo su colapso. Estos vientos, imperceptibles pero poderosos, pueden expulsar material, deteniendo la acreción. Las supernovas, al explotar en grupo, amplifican este efecto, creando burbujas en el gas, como las 3 halladas en 2016 por Arti Gamo Ferreira en M33. Incluso la acreción puede apagar una galaxia. Las galaxias absorben material del medio intergaláctico, pero al moverse por cúmulos con plasma caliente, este calienta su gas, frenando la formación estelar. La fricción arranca material, formando galaxias medusa con tentáculos de gas. Pero el mayor asesino podría ser el agujero negro supermasivo en el centro de casi toda galaxia. En M87, observaciones de radio revelan chorros de radiación atravesando 5000 años luz.
El telescopio del horizonte de eventos captó la sombra de su agujero negro supermasivo, rodeado de un disco radiante y un chorro energético. Los agujeros negros supermasivos, con millones de masas solares, surgieron pronto, algunos a 100 millones de años del Big Bang. Su historia está entrelazada con la de las galaxias, como un secreto destructivo. Normalmente, son insignificantes, pero cuando despiertan, se convierten en cuásares. Descubiertos en los años 50, los cuásares confirmaron un universo cambiante. Fred Hoyle sugirió que eran estrellas supermasivas, pero Richard Feynman demostró que no podían sostenerse. Eran agujeros negros. Cuando materia cae en ellos, forma discos a billones de grados, emitiendo radiación que infla la galaxia, impidiendo la formación estelar. En moderación, un cuásar regula la formación estelar, pero tras una fusión mayor, se vuelve destructivo. Los agujeros negros se fusionan, se alimentan de material y emiten chorros que expulsan gas, deteniendo la danza estelar. Así murió M87. No todas las galaxias perecerán por fusión. Algunas, aisladas, escaparán, pero eventualmente se quedarán sin gas. Las galaxias son efímeras, y aunque durarán más que la edad actual del universo, su fin es inevitable. La caída de la oscuridad. El sistema despertó a la astrónoma tras 140.000 años de sueño. Sin prisa, revisó el cronómetro y preparó café. Su estación, en la antigua luna Titán, ahora sólida y sin atmósfera, orbitaba un Saturno reducido y un Sol enano negro a menos 170 grados. Alimentada por antimateria, podía operar eternamente para registrar el fin del universo. No había propósito mayor. Sus notas no serían leídas, destinadas a disolverse. Pero trabajaba, analizando datos. Encontró algo. Una estrella nueva, pequeña, nacida de la colisión de dos enanas marrones. Tras un escaneo, registró 78 estrellas en la Vía Láctea, el mayor número en 1 billón de años. Satisfecha, volvió a la estasis. El futuro lejano será ajeno a nosotros, acostumbrados a planetas y cielos estrellados. La expansión cósmica impulsa el cambio, del plasma denso al gas fresco, de la oscuridad al mediodía cósmico. Ahora, a 13.800 millones de años, estamos en el crepúsculo. La formación estelar decayó, y la energía oscura acelera la expansión, sellando el destino del cosmos. En 100.000 millones de años, el universo observable desaparecerá, arrastrado por la energía oscura. Las enanas rojas dominarán, convirtiéndose en enanas azules. En 1 billón de años, Meconda, la galaxia fusionada de la Vía Láctea y Andrómeda, se disolverá. El fondo cósmico de microondas será indetectable. Estrellas diminutas, con superficies heladas, aparecerán. Entre 10 y 100 billones de años, nacerá la última estrella. En 10 elevado a 15 años, el Sol, un enano negro, estará a 5 grados del cero absoluto. En 10 elevado a 30 años, todos los objetos macroscópicos habrán desaparecido. En 10 elevado a 100 años, los agujeros negros se evaporarán por radiación de Hawking. En 10 elevado a 1500 años, objetos planetarios se convertirán en esferas de hierro por fusión fría. Estas son las estrellas de hierro. No brillarán excepto por un débil calor, apenas sobre el cero absoluto. Pero persistirán. ¿Por cuánto tiempo? Es imposible saberlo con certeza. Una estimación sugiere que en 10 elevado a 10 elevado a 76 años, todo se disolverá por túnel cuántico, incluso las estrellas de hierro. Más allá, el universo será una sopa de partículas subatómicas y radiación separadas por vastos vacíos. Y este declive ya ha comenzado. Gracias por leer esta historia del universo. Comparte tus pensamientos y suscríbete para más.